El mayor legado del universo Magus 517-531 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Gracias. 517 Terror absoluto. El profundo suspiro resonó dentro de las mentes de Adam y Gore, empapando sus espaldas con una capa de sudor frío. Sus cuerpos temblaban mientras miraban con horror las profundidades de la oscuridad. Era un túnel oscuro, pero después de cierto punto, no podían ver nada. No era el supuesto nivel de poder de la entidad lo que los asustaba, sino la voz misma. Sintieron como si la voz se originara en los pozos más profundos del infierno. Una voz tan malévola y opresiva que incluso olvidaron respirar. Esa voz, pensó Adam horrorizado. Estoy seguro de ello, esa entidad es mucho más poderosa que un mago de rango 2. Crujir, la puerta roja se fue cerrando poco a poco, como guiada por un poder místico. Sin embargo, ni Adam ni Gore se atrevieron a intervenir. Anteriormente, su intención era ver a dónde conducía el túnel, aunque por diferentes motivos, pero ahora ya no querían entrar. Adam ni siquiera se atrevió a extender su esfera de resonancia para ver qué había dentro. Estaba aterrorizado. Después de que la puerta roja se cerró con un ruido sordo, el aura siniestra se disipó. Todo volvió a la normalidad y la pareja finalmente pudo respirar. Gore cayó de rodillas, con el rostro cubierto de sudor. Miró la puerta roja y murmuró en voz baja y temblorosa. Yo nunca he sentido algo tan malvado en mi vida. En ese momento, Gore no quería nada más que abandonar ese lugar maldito. Quería dejar Stratford muy atrás y no mirar atrás jamás. Todo su deseo de adquirir los tesoros desapareció al instante. Sabía a ciencia cierta que si se encontraba cara a cara con esa entidad maligna del otro lado de la puerta, moriría sin dudarlo. Se puso de pie rápidamente y se dio la vuelta para irse, dejando atrás a Adam, que estaba mirando boquiabierto la puerta roja. Ya no se molestó más con el joven, su primera prioridad era escapar. Mientras tanto, la mente de Adam daba vueltas con innumerables pensamientos mientras intentaba deducir la situación en la que se encontraba. Deseó que el loto calmara su mente, permitiéndole pensar con claridad. Puedo confirmar que lo que está sellado en el interior está en un estado extremadamente debilitado. De lo contrario, definitivamente nos habría matado cuando abrí la puerta. El hecho de que haya cerrado místicamente la puerta significa que no puede actuar en este momento. Adam analizó minuciosamente cada aspecto importante relacionado con Stratford y su gente. Estaba intentando llegar a una decisión. Una decisión sobre quedarse y luchar, completando la misión para la que fue enviado aquí. O escapar. Magus Stratford, Morven el Malévolo, la ciudad de Stratford, los residentes, los Owlet, hombre lobo, humano, sangre, veneno, la sangre es la clave de todo, la noche de las lunas de sangre, sello antiguo, sangre, sangre. Al momento siguiente, los ojos de Adam brillaron con una luz intensa mientras pensaba en una posibilidad que muy probablemente era cierta. Un ritual de sangre. Ya veo, en ese momento, la niebla que había en su cabeza se disipó y supo que había llegado a la conclusión correcta. Aunque no tenía ninguna prueba sólida que respaldara su afirmación, su instinto le decía que tenía razón. Aunque reflexionó sobre muchas cosas en el acto, en realidad apenas habían pasado un par de segundos. Sí, esto se puede hacer, pensó. Había llegado a su decisión después de sopesar cuidadosamente todos los pros y contras. La entidad maligna sellada más allá de la puerta roja probablemente sea un hombre lobo o una criatura que comparte el mismo linaje. Con lo que me dio Blackie, tengo confianza en. De repente, sus pensamientos se detuvieron abruptamente y sus pupilas se contrajeron. Retumbar. Comenzó con un temblor bajo, casi imperceptible, que recorrió el suelo bajo sus pies. Miró a su alrededor y la incertidumbre brilló en sus ojos. Gore, que estaba en la escalera, también se detuvo y miró a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Qué fue eso?, preguntó. Por un momento, todo volvió a quedar en silencio, dejándolos preguntándose si lo que acababa de suceder era producto de su imaginación. Pero entonces el suelo se movió de nuevo, esta vez con más fuerza aún. Todo el sótano empezó a temblar, las paredes vibraron como si algo se hubiera despertado. Adam tuvo un mal presentimiento al respecto. Miró a Gore y le dijo: rápido. Sube las escaleras. El polvo caía del techo a medida que el estruendo se intensificaba. La pareja se dirigió poco a poco al primer piso y se dirigió hacia la salida presa del pánico. Primero esa maldita puerta y ahora este terremoto, ¿qué diablos está pasando?, maldijo Gore. Finalmente lograron salir de Owlet Manor.
La escena en el exterior era un completo caos. La batalla ya había terminado mientras las bestias y los humanos miraban a su alrededor aterrorizados, tratando de discernir el origen de la retumbando. Adam escudriñó el campo de batalla en busca de sus estudiantes. Los vio a corta distancia y suspiró aliviado. Están a salvo, pensó mientras corría hacia ellos. Profesor. ¿Qué está pasando? Gritó Eleinei alarmada. Mi señor. Kenley y Ragnar lo miraron con pánico, buscando una respuesta. Adam dijo solemnemente. No lo sé, pero tenemos que regresar a la ciudad inmediatamente. De repente, las orejas de Adam se movieron y miró hacia el exterior del claro, hacia el bosque oscuro. Extendió su esfera de resonancia y escuchó con atención. Junto con el intenso sonido del retumbo, podía escuchar algo más. Su respiración se hizo más lenta y concentró aún más sus sentidos. Era débil, pero podía oír un crujido profundo y resonante, como el gemido de una madera bajo una tremenda presión. Los aullidos de los extraños árboles con forma humanoides que los rodeaban se hacían cada vez más fuertes con cada momento que pasaba. Un frío temor se instaló en lo más profundo del estómago de Adam cuando finalmente se dio cuenta de cuál era el origen de ese estruendo. Miró hacia el bosque oscuro, con los ojos muy abiertos y aterrorizado. No puede ser. Profesor, ¿qué sucede? Preguntó Arn nervioso. Nunca había visto a su mentor perder el control. Compostura hasta tal punto. Al ver su expresión, los miembros de su escuadrón tampoco pudieron evitar sentir miedo. Adam tragó saliva con fuerza y señaló en dirección al bosque llorón. Los árboles, dijo. Han cobrado vida. Se rumoreaba que la legendaria batalla entre Magus Stratford y Morven el Malévolo fue tan feroz que sacudió los cimientos mismos de la región, remodelando el vasto paisaje. La batalla se prolongó durante varios días y noches. Morven había traído un ejército de monstruos para luchar junto a él, mientras que Magus Stratford estaba solo. Sin embargo, a pesar de estar en inferioridad numérica, había logrado acabar con todos los monstruos del ejército de Morven. Según la leyenda, con un poderoso hechizo, el mago Stratford había convertido a los secuaces de Morven en árboles de los lamentos. Según los habitantes del pueblo, así fue como se formó el bosque llorón. Se transmitió de generación en generación que los bosques oscuros eran un lugar de gran maldad. Que la razón por la que los árboles gemían constantemente de agonía era por los restos de los monstruos que fueron sellados en su interior por el mago Stratford. Y ahora, el bosque llorón había cobrado vida en ese mismo momento. Todos los magos y los mercenarios que se encontraban dentro del claro, observaron con la respiración contenida mientras los lamentos se hacían más fuertes, más desesperados, como si el alma misma del bosque estuviera gritando de dolor. El suelo empezó a temblar con una furia sin igual, un estruendo bajo que vibraba a través de la. Los magos intercambiaron miradas temerosas y sus respiraciones se aceleraron cuando los árboles, que antes estaban inmóviles, comenzaron a moverse. ¿Cómo es esto posible? Los árboles, se están moviendo. Estamos condenados. Hace tantos. La gente gritó de miedo y pánico al ver que los árboles intentaban desesperadamente liberarse del suelo. Entonces, sucedió. El primer árbol, de corteza agrietada y antigua, se estremeció violentamente. Sus raíces, después de un tiempo de lucha, se soltaron del suelo con un crujido enfermizo, desgarrando el suelo mientras se ponía de pie. El tronco de este árbol se retorció y se contorsionó. El rostro atormentado tallado en su tronco abrió la boca y gritó. Chillido. El sonido era tan fuerte que hizo que los lobos que estaban cerca temblaran y sus oídos se entumecieron. Mientras los lobos se tambaleaban momentáneamente, las ramas del árbol, una vez inactivas, cortaron el aire, arañando a las bestias, mientras que las raíces se enroscaron alrededor de sus extremidades, sujetándolas al suelo. Los lobos aullaban de dolor, luchando contra el ataque de las raíces y las ramas del siniestro árbol. Fueron necesarios varios intentos, pero finalmente lograron matar al puñado de lobos. A partir de este altercado, la gente que se encontraba en el claro se dio cuenta de que la fuerza de su nuevo enemigo no era tan grande. En todo caso, era apenas un poco más poderoso que un mortal, pero más débil que un mago de la fundación de Mará. Pero cuando sus enemigos se contaban por miles, no importaba lo débiles que fueran. Después de todo, hasta un elefante moriría miserablemente ante 1000 hormigas. Solo una palabra resonó en sus mentes. Escapar. Pero dondequiera que miraban, lo único que podían ver eran los extraños árboles con forma humanoides. Estaban completamente rodeados. Alrededor del claro, más árboles comenzaron a despertar, cada uno de ellos arrancándose del suelo con una fuerza aterradora.
El sonido era horrible, como si la tierra misma se estuviera desgarrando. Las raíces se rompieron como huesos que se rompen, lanzando tierra y hojas podridas en todas direcciones. El lamento se intensificó, ya no distante sino a su alrededor mientras los árboles cobraban vida con un hambre primitiva. Tanto los lobos como los humanos se quedaron paralizados de horror. Ya no luchaban entre sí. Por ahora, habían encontrado un enemigo común. Su seguridad era lo más importante. Necesitaban escapar. Sin embargo, esto solo duró un momento cuando de repente un extraño pulso de energía oscura emergió de la mansión Owlet y se extendió en todas direcciones, provocando que todos los lobos quedaran aturdidos por un momento. Al momento siguiente, sus ojos se inyectaron en sangre y comenzaron a atacar a la gente frenéticamente. ¡Ack! Los lobos están atacando de nuevo. Defiéndete. Defiéndete. La situación para los magos y los mercenarios se volvió extremadamente grave. Ahora, no solo tenían que luchar contra las bestias dentro del claro, sino que también tenían que defenderse. Contra los árboles que se acercaban a ellos desde todos los lados. El claro ahora se había convertido en un lugar de pesadilla. Adam inmediatamente erigió docenas de picos de tierra alrededor de él y los miembros de su escuadrón, evitando que cualquier bestia los atacara. Estamos acabados. Murmuró Aiden aterrorizado, cayendo al suelo. Los otros dos niños también estaban igual. Nunca habían pensado que iban a estar en tal situación. Una situación miserable. Aunque por el momento estaban a salvo, no sabían si podrían salir de esa situación. Solo podían observar con horror cómo los árboles avanzaban lentamente, con movimientos espasmódicos y antinaturales, pero terriblemente deliberados. Toda esperanza parecía perdida. Solo podían mirar hacia Adam, esperando que un mago poderoso como él tuviera una salida a esta situación. Adam estaba mirando en dirección a Owlet Manor con una expresión extremadamente solemne en su rostro. Esa extraña onda de energía de ahora, estoy seguro de que esa es la razón por la que los lobos de repente se han vuelto frenéticos, pensó. La entidad sellada en el interior debe estar en una situación muy desesperada en este momento, o no habría cerrado él, Puerta Roja. Luego miró más allá del claro, a los árboles siniestros que se acercaban a ellos con inmensa intención de matar. Pero incluso yo nunca había esperado que los extraños árboles del bosque llorón estuvieran realmente bajo el control de esa entidad maligna. Sus ojos se entrecerraron y sus puños se apretaron involuntariamente mientras pensaba. Sea lo que sea que la entidad haya estado planeando, ha sido muy minucioso. De pronto, sus pensamientos se detuvieron bruscamente y sus ojos se abrieron de par en par. Giró la cabeza en una dirección determinada, donde un grupo de mercenarios acababa de derribar un árbol. De ninguna manera. Exclamó el joven en estado de shock. No fue el acto de destruir el árbol lo que causó que Adam se llenara de incredulidad, sino lo que ocurrió después. Inmediatamente después de que el árbol fue destruido, un orbe de luz apareció dentro del misterioso espacio del loto blanco. El misterioso espacio dentro del loto blanco almacenaba las almas de todos aquellos que murieron en las cercanías de su portador después de ser absorbidos. Todas las almas que habían sido almacenadas en este espacio tenían un cierto atributo que las distinguía de las demás almas. Principalmente, esta característica los dividió en función de la raza o especie a la que pertenecían antes de su muerte. Cuando el árbol vivo con forma humanoide fue destruido por el grupo de mercenarios, su alma fue devorada naturalmente por el loto blanco. Además, cuando Adam notó la leve característica que emanaba de esta alma, pudo confirmar sin lugar a dudas que pertenecía a un humano. La razón de su confianza se debía al hecho de que, de las almas que había absorbido en el pasado, la gran mayoría pertenecían a humanos poderosos del gran universo. Por lo tanto, podía decir fácilmente cuán similar era esta nueva alma a las que había devorado en el pasado. Además, también podía decir que esta alma pertenecía a un mortal, alguien que no podía practicar magia. No puede ser. Espetó Adam en estado de shock. Había oído hablar de las leyendas que circulaban en la ciudad de que estos árboles alguna vez solían ser personas que formaban parte del ejército de Morven, y que el mago Stratford los había convertido en árboles con un poderoso hechizo. Así que las leyendas eran ciertas. Pensó con incredulidad. ¿Pero qué clase de hechizo puede convertir a tantas personas en árboles? Debe haber al menos miles de estos árboles en el bosque llorón. Hizo un simple gesto con la mano y levantó la palma, disparando un misil mágico hacia los árboles. El hechizo destruyó sin esfuerzo una docena de árboles antes de que Adam lo cancelara. Su expresión se oscureció cuando los árboles fueron destruidos y sus almas absorbidas.
Todos ellos son almas humanas, todos mortales. Profesor, lo llamó Eleinei. ¿Qué sucede? Adam salió de su estupor y sacudió la cabeza. No es nada. Mi señor, ¿cómo salimos de aquí? Preguntó Kenley en pánico. Todos los lobos de los alrededores se vieron obstaculizados por las púas de tierra que Adam había erigido alrededor del grupo. Sin embargo, el hechizo no duraría mucho ya que las bestias se acercaban lentamente. Además, los árboles se iban acercando cada vez más y sus vías de escape habían quedado completamente cortadas. Adam intentó analizar su situación actual. Si fuera honesto consigo mismo, sabía que no podría llevar a todos a un lugar seguro. Les tomaría aproximadamente entre 25 y 30 minutos llegar a Stratford si utilizaran hechizos de movilidad y corrieran a su mayor velocidad. Sin embargo, ahí radica el problema. Para llegar al pueblo, habrían tenido que atravesar el bosque llorón. Pero ahora, todos los árboles del bosque habían cobrado vida. Por lo tanto, si querían llegar a Stratford, tendrían que atravesar miles de estos siniestros árboles que no querían nada más que matarlos. Aunque estos árboles apenas poseían una fuerza ligeramente mayor que la de un mortal, su gran número representaba una inmensa amenaza para Adam y su escuadrón. Podría separar el pedazo de tierra en el que estamos y hacerlo flotar hacia la ciudad, pero me quedaré sin maná antes de llegar a mi destino, pensó para sí mismo. En ese momento, correremos un peligro aún mayor si no puedo usar hechizos. Intentó pensar en varias formas de salir de esa situación, pero sin importar que, no veía ninguna salida. Adam incluso pensó en regresar a la mansión Owlet, pero pronto descartó la idea porque sintió que la entidad maligna representaba una amenaza mayor para ellos que los lobos, los hombres lobo o los árboles. Maldita sea. Si pudiera matar a esa entidad que está más allá de la puerta roja, todo esto se resolvería, pensó mientras apretaba los dientes. Sin embargo, sabía que eso no era posible. Justo cuando pensaba que se había quedado sin opciones, sus ojos se iluminaron. Suspiró aliviado y sus hombros se relajaron. Miró a sus estudiantes y sonrió. No se preocupen, saldremos bien de aquí. ¿Pero cómo? Preguntó Aiden en voz alta. Solo confía en mí, consoló Adam al joven. Luego miró a su alrededor y vio que el sangriento campo de batalla se había convertido en un lugar de masacre y caos. Todos los mercenarios ya habían muerto bajo el ataque combinado de los lobos y los árboles. Los magos apenas se aferraban a sus vidas y el número de bajas aumentaba lentamente. Adam observó a la multitud y pudo ver las expresiones de horror, desesperación y arrepentimiento en sus rostros. A pesar de todo, continuaron luchando con todas sus fuerzas. Los lobos les mostraron sus afiladas mandíbulas, mientras los árboles atacaban con sus gruesas ramas y sus robustas raíces. Poco a poco, el claro se fue llenando de cada vez más cadáveres. ¿Se ha ido?, murmuró Adam en voz baja. No pudo encontrar a Gore ni a su familiar en ningún lugar del claro, lo que indicaba que probablemente había tomado el peligroso camino de masacrar a través del bosque llorón y llegar a Stratford-upon-Avon. Ese señor mío, los árboles, están aquí. Gritó Wagner en pánico. Los árboles amenazantes ya habían llegado cerca de ellos, sus largas ramas y raíces ahora estaban a su alcance. Adam permaneció tranquilo mientras balanceaba su brazo y lanzaba 2 misiles mágicos, matando instantáneamente a todos los lobos y árboles en los alrededores. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que los enemigos pronto fueron reemplazados por aún más lobos y árboles. Se acabó, murmuró Ar suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. Él sabía, al igual que el resto de los miembros del escuadrón, que no importaba cuántos hechizos usaran, nunca podrían eliminar a todos los enemigos. No podrían salir con vida. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, un rugido profundo y resonante sacudió los cielos. Rugido. Todos miraron hacia arriba al mismo tiempo y pudieron ver una silueta oscura agitando sus enormes alas. Alas y volando hacia ellos a gran velocidad. Poco a poco, esta figura se hizo visible bajo el suave resplandor de las lunas gemelas. El grupo quedó totalmente incrédulo, pero pronto estalló en vítores. Señor Valeriano. Auge. El polvo y los escombros volaron en todas direcciones cuando una imponente pantera negra con alas emplumadas aterrizó a unos metros de Adam y su escuadrón. El suelo se agrietó bajo la majestuosa bestia y se formó un pequeño cráter. Las bestias y los árboles que se encontraban cerca murieron instantáneamente por la fuerza generada por el aterrizaje. Después de que el polvo se disipó, Valerian levantó orgullosamente la cabeza y rugió, señalando su llegada. Una ola invisible de energía emergió de sus fauces y se extendió por todo el claro.
Todos, excepto Adam, se quedaron aturdidos, con la mente nublada por una niebla mística. Las pupilas de Adam se contrajeron mientras pensaba en estado de shock. ¿Podría ser este quizás el aliento del legendario dragón? ¿Val sabe lo que está haciendo, o es involuntario? Salió de su hilo de pensamientos cuando Valerian lo miró y le dijo: hermano, date prisa. Debemos irnos. El joven de cabello negro azabache dio unas palmaditas a sus estudiantes y a los dos acólitos, inyectando una leve onda de maná en sus sistemas nerviosos para despertarlos de su estado aturdido. ¿Qué acaba de pasar? Los tres jóvenes magos se quedaron confundidos por un momento antes de oír la voz grave de Adam. Sube, Val. Rápido. Uno por uno, los miembros del escuadrón se subieron apresuradamente a la espalda de Valerian. Una vez que todos subieron, todos los que estaban dentro del claro salieron de su estado mental desorganizado y confuso. Los lobos y los árboles que rodeaban a Valerian se acercaron frenéticamente a él, tratando de evitar que emprendiera el vuelo. Mientras tanto, los magos a lo lejos lo vieron y no pudieron evitar gritar desesperados. Te espera. Espéranos. Llévanos contigo. No puedes dejarnos. Por favor, te lo ruego. Adam ignoró por completo la súplica de ayuda de los magos. No le importaba en lo más mínimo si vivían o morían. Lo único que tenía en mente era la seguridad de su escuadrón y la suya propia. Hermano, vámonos. Dijo Valerian con tono urgente. Los lobos y los árboles se acercaban cada vez más. Aunque los primeros no podían atacarlos desde lejos, no podía decirse lo mismo de los árboles. Adam vio que los árboles amenazantes ya habían comenzado a mover sus ramas y raíces serpenteantes, intentando sujetar al joven dragón al suelo. HMPH. Adam resopló con frialdad mientras tejía una serie de complejas señales con las manos a la velocidad del rayo y luego presionó sus palmas en el suelo. Hechizo de rango 2. Gran pilar. Un grueso pilar de tierra emergió de debajo de Valerian, impulsándolo hacia el cielo. Mientras tanto, las ramas y raíces de los árboles habían terminado por no poder derribarlo. Adam lanzó un hechizo menor de rango 1 y de inmediato congeló a todos sus enemigos en los alrededores, asegurándose de que ninguno pudiera acercarse al pilar. Luego saltó hacia lo alto del pilar. No. No nos dejes. Al ver a Adam y a Valerian escapar, el resto de los magos supieron que todas sus esperanzas de escapar de ese lugar habían quedado completamente destrozadas. Lo único que les esperaba era la muerte. El alcalde Obbs miró el gran pilar que se desintegraba lentamente en polvo después de que Adam se subiera a la espalda de Valerian y volara. Entrecerró los ojos al ver a la pantera volar a lo lejos, pero en lugar de sentirse desesperado y desesperanzado, exhaló un suspiro de alivio. Pensé que nuestro plan estaba arruinado, luego miró todos los árboles con forma humanoides que habían cobrado vida y no pudo evitar tragar saliva nerviosamente. Afortunadamente fue muy minucioso, de lo contrario no puedo imaginar qué habría pasado. El cielo nocturno se fue iluminando poco a poco con brillantes rayos de luz. Las lunas gemelas, Selene y Luna, se hundieron lentamente en el horizonte, mientras el sol comenzaba a brillar. El alcalde Obbs miró el sol naciente con una mirada devota y reverente en sus ojos. Aunque estaba rodeado de lobos y árboles por todos lados, no había ni una pizca de miedo en su corazón. Después de siglos, por fin ha llegado el día. Esta noche, cuando salgan las lunas de sangre, todo llegará a buen puerto. Valerian voló sobre el bosque llorón, batiendo sus alas y volando con facilidad. Aunque la cantidad de gente que llevaba a cuestas no le suponía ningún esfuerzo, su expresión era desagradable. No pudo evitar quejarse. Hermano, ¿estás seguro? ¿De verdad debemos volver a Stratford? Adam ignoró su pregunta y formuló una pregunta propia. ¿Hiciste lo que te pedí? Ah. Sí, asintió Valerian. Los 5 pozos han sido mezclados con la poción que me diste. Bien, dijo Adam solemnemente. De repente, Aiden señaló el bosque debajo de ellos y gritó en estado de shock. Mira. Todos bajaron la cabeza y miraron los árboles vivos del bosque llorón. Hasta ahora, todos los árboles movían en dirección a Uled Manor. Pero de repente, se formó una división y los árboles ahora se movían en dirección completamente opuesta. Dirección. Y en esa dirección estaba la ciudad de Stratford. Al darse cuenta de esto, Adam preguntó solemnemente. ¿Cuál es la situación en la ciudad? Valerian respondió con un tono sombrío. Es malo. Esos árboles de repente cobraron vida y ahora rodeó completamente la ciudad. ¿Qué? Exclamó Wagner, sorprendido. ¿Rodearon la ciudad? ¿Por qué? Kenley intervino. No, espera. ¿Ray no está a salvo?
¿Qué pasa con los demás habitantes del pueblo? Esa es la parte extraña, dijo Valerian mientras continuaba batiendo sus alas. Los árboles han rodeado la ciudad, estando justo fuera de sus murallas. No han atacado. Una sola persona dentro. Parece que su motivo es evitar que alguien salga o entrando. Las cejas de Adam se arrugaron mientras reflexionaba. Como pensaba. Esa entidad debe estar planeando realizar un ritual, y para eso necesita a los residentes de Stratford. Los rayos del sol de la mañana alejaron la oscuridad de la noche, pero la penumbra del interior, el corazón de Adam permaneció. Esta noche es la noche de las lunas de sangre, pensó. Si mis especulaciones son correctas, entonces la entidad maligna más allá de la puerta roja hará un movimiento esta noche. Sus ojos se entrecerraron y una luz fría brilló en ellos. Pero no dejaré que tengas éxito. La ciudad de Stratford había quedado completamente rodeada por los árboles que una vez fueron parte de Weeping Woods. Sus rostros tallados en los troncos se contorsionaban de dolor y agonía mientras continuaban aullando a los habitantes del interior del pueblo. A pesar de todo, ninguno de los árboles se acercó ni un centímetro. Fue como si les hubieran dado la orden de rodear únicamente la ciudad. Los habitantes de la ciudad se apiñaban unos contra otros, con el miedo y el pánico profundamente grabados en sus rostros. Los que vivían en la parte más exterior, cerca de las murallas, ahora se habían trasladado más hacia el interior. Mientras algunos residentes se habían reunido en la plaza del pueblo, alrededor de la estatua de su fundador, la mayoría de la gente se había escondido en los búnkeres subterráneos. No podían soportar los gemidos que producían constantemente los árboles. «Mamá, ¿qué está pasando?», dijo un niño pequeño mientras se tapaba los oídos con las manos y sollozaba sin parar. «¿Qué son esos monstruos?». Una señora de mediana edad se agachó y abrazó a su hijo con fuerza, ahogándose en las lágrimas. No es nada, hijo mío, es solo una pesadilla, todo va a estar bien. Escenas como esta se producían por toda la ciudad. Los niños abrazaban a sus padres y lloraban. Los enamorados se abrazaban con fuerza, pensando que esa noche sería la última. Al mismo tiempo, los ancianos se arrodillaban y rezaban al espíritu de sus antepasados. Era una escena de desesperación y dolor. Los habitantes del pueblo estaban total y absolutamente indefensos ante tantos árboles grotescos y místicos que los rodeaban. Para ellos no había escapatoria alguna. En medio de todo esto, Valerian batió sus alas en silencio y aterrizó en las afueras del pueblo. Adam se había asegurado de lanzar un hechizo de ocultación sobre todos, para asegurarse de que nadie pudiera notar su llegada. Si lo hicieran, la ciudad se sumirá en un alboroto frenético. Después de todo, empezarían a ver a Valerian como su único medio de escapar de esta ciudad maldita. Cuando las personas se desesperaban, ya fueran mortales o magos, hacían cualquier cosa para salvarse a sí mismos y a sus seres queridos. Es por esto que Adam lanzó un hechizo de ocultación sobre los miembros de su escuadrón y el joven dragón antes de que aterrizaran. Después de cancelar el hechizo y hacer notar su presencia, los árboles cercanos se giraron para mirarlos y gritaron a todo pulmón. Agitaron sus raíces violentamente, pero ninguno de ellos atacó a Adam y su escuadrón. Al ver una escena tan extraña, Adam entrecerró los ojos mientras pensaba. Es como si quisieran mantenernos vivos, la posibilidad de que esa entidad maligna utilizara a todos los habitantes del pueblo para un ritual se solidificó aún más en la mente de Adam. Su expresión se volvió más oscura cada momento cuando miró a su alrededor y vio que toda la ciudad había sido completamente rodeada sin salida. Nunca esperé que las cosas tomaran un giro tan drástico, pensó con una expresión sombría. A pesar de haber considerado todas las variables posibles en su planificación, Adam nunca pensó que los árboles con forma humanoide cobrarían vida. Peor aún, no pensó que estarían bajo el control de esa entidad. Sus cejas se fruncieron y se le formó un ceño profundo mientras se preguntaba, ¿cómo llevaré a los habitantes del pueblo a un lugar seguro ahora? Estoy seguro de que estos árboles no nos permitirían pasar. De repente, sus ojos se abrieron y pensó en una posibilidad aterradora. Los árboles cobraron vida tan de repente y luego rodearon Stratford. ¿Acaso los habitantes del pueblo tuvieron tiempo de ir a buscar agua a los pozos y beberla? Maldita sea. Si esto es cierto, todos mis planes habrán sido en vano. Corrió hacia el pozo más cercano y examinó su interior. El nivel del agua apenas había bajado, lo que indicaba que no había tenido mucho uso últimamente. Adam se giró entonces para mirar el suelo alrededor del pozo. No había muchas huellas, pasto pisoteado ni zonas lodosas. Apenas hay actividad reciente alrededor de este pozo, murmuró en voz baja. Corrió hacia el siguiente pozo y encontró lo mismo.
Uno por uno, visitó todos los pozos y pudo confirmar que tal vez solo un puñado de personas los habían usado. Si fuera un día normal, los habitantes del pueblo se habrían despertado temprano por la mañana, habrían ido a buscar agua a los pozos y habrían realizado sus tareas diarias. Sin embargo, la siniestra llegada de los árboles llorones había interrumpido su rutina. «Maldita sea», maldijo Adam en voz alta, dirigiéndose hacia los miembros de su escuadrón en las afueras de la ciudad. «Profesor, ¿qué pasó? Mi señor, ¿está todo bien?» No pudieron evitar sentirse ansiosos al ver a Adam en ese estado. Había desaparecido de repente. Y ahora había regresado con una expresión angustiada en su rostro. Adam respiró profundamente unas cuantas veces para intentar calmarse. No es momento de entrar en pánico. Debo actuar ahora, se dijo. Miró a su escuadrón y descubrió que faltaba una persona. Frunció el ceño y preguntó: ¿Dónde está Kenley? Señor, ha ido a ver cómo está su esposa, dijo Wagner. Adam asintió, comprendiendo lo preocupado que Kenley podría haber estado por su compañero. Miró a los miembros restantes de su escuadrón y dijo solemnemente: necesito que todos ustedes reúnan tantos baldes como puedan, saquen agua de los pozos y hagan que la gente del pueblo la beba. ¿Entendido? Profesor, Lord Valerian había mezclado esos antídotos en el pozo, empezó Elaine. Eso significa que todos los residentes. Sí, afirmó Adam solemnemente. ¿Nadie ha consumido el agua de los pozos? Preguntó nervioso Wagner. Me temo que no, Adam negó con la cabeza. Por eso es imperativo que les des agua a todos. No los obligues a hacerlo, no sea que sospechen. Sé amable y complaciente, ¿de acuerdo? Sí. Respondieron simultáneamente los miembros del escuadrón y se separaron, corriendo en dirección a los pozos. Sabían lo crucial que era que todos los residentes consumieran la poción. De lo contrario, las consecuencias serían espantosas. Al verlos a todos irse, Adam se quedó parado en su lugar, alterando sus planes y tratando de pensar en una salida. Cuando de repente el espacio a su lado se onduló y se abrió un pequeño portal hacia el espíritu. Se formó el mundo. El joven se puso inmediatamente alerta, pero pronto se relajó cuando vio que era el mensajero de la hermandad. La lechuza blanca le entregó una carta antes de regresar rápidamente por el portal. Adam abrió la carta mientras murmuraba: esta debe ser la respuesta del herbolario de la hermandad. Hace un par de semanas, Adam le había enviado muestras de sangre a esta persona a través del RIC. Quería confirmar si sus hallazgos eran exactos. Mientras leía el contenido de la carta, Adam se mordió el labio inferior con ira y resentimiento. Es tal como lo había pensado, dijo. El veneno que extraje de la sangre de los hombres lobo también está presente en la sangre de los habitantes de este pueblo. Residentes, aunque sabía este hecho, Adam todavía quería consultar con un herbolario de alto rango de la hermandad, esperando desesperadamente que los resultados de sus propios experimentos hubieran sido equivocados. Pero no lo fueron. Adam miró el sol de la mañana con emociones complicadas. Cuando el sol se ponga y salgan las lunas de sangre, me pregunto qué pasará, me pregunto si los habitantes del pueblo estarán a salvo. Bajó la cabeza y miró nuevamente el contenido de la carta. Aunque había malas noticias, también había una buena. No esperaba que ese hombre fuera tan considerado, dijo el joven mientras pensaba en el Rick Spence, el despreocupado manejador de la Hermandad del Crepúsculo. Esto me será de gran ayuda. Al menos, puedo garantizar la seguridad de los habitantes del pueblo, murmuró mientras quemaba la carta. Al ver cómo se convertía en cenizas y se alejaba con el viento, el joven adoptó una expresión solemne. Miró hacia la plaza del pueblo, donde se había reunido la mayoría de la gente, y añadió: pero todo depende de cuántos de ellos consuman el antídoto. Adam caminó entonces hasta una casa abandonada cercana. Después de asegurarse de que no había nadie dentro, se encerró y comenzó a recuperar fuerzas. Cuando se pusiera el sol, tendría que entrar en batalla una vez más. Excepto que esta vez la pelea sería mucho más difícil y potencialmente mortal que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Ruido. 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 Todos, reúnanse. Anunció Ar en voz alta mientras golpeaba con un cucharón de metal el cubo que llevaba. Toma algo de comida y agua que hemos traído. No pierdas la esperanza. Todo va a estar bien. Ese sí. Intervino Aiden torpemente. Todo va a estar bien. Por cierto, toma un poco de agua. Los habitantes del pueblo, reunidos alrededor de la estatua de bronce del mago Stratford, miraron a Ar, Aiden y Elaine con sospecha, preguntándose de dónde habían venido y qué estaban haciendo. Un anciano se acercó pisando fuerte y rugió enojado.
Mocosos estúpidos. Estamos rodeados de monstruos por todos lados y quieren que tengamos comida y agua. ¿Son estúpidos? ¿De dónde salieron todos? Otra persona intervino. Así es. Este no es momento de comer. Debemos buscar una salida. De repente, un hombre de mediana edad señaló con su dedo tembloroso a los niños y dijo con absoluta sorpresa. Espera. Los conozco. ¿No fueron al bosque llorón con el resto de los magos? ¿Cómo están aquí? Después de que aquella persona habló, los demás también comenzaron a darse cuenta de que esos tres eran en realidad magos que los habían estado ayudando a defenderse de los lobos durante un mes. Además, todos los magos de la ciudad ya se habían adentrado en las profundidades del oscuro bosque, por lo que se quedaron estupefactos al ver de repente a tres de ellos aparecer de la nada. Todos, déjenme explicarles. Elaine trató de calmar a la gente que la rodeaba. Es cierto que fuimos a los bosques llorones con los demás. Apenas pudimos regresar aquí, sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, una joven corrió hacia ella y la agarró por los hombros, preguntándole frenéticamente. ¿Lograste regresar a la ciudad mientras luchabas contra esos monstruos? Eso significa que debe haber una manera. Dime. ¿Cómo? Uno por uno, toda la gente rodeó a los tres niños y comenzaron a preguntarles cómo habían logrado entrar al pueblo a pesar de todos los árboles llorosos que había en los alrededores. En su línea de pensamiento, si alguien podía encontrar un camino para entrar a la ciudad, ¿no podría encontrar otro camino para salir? Aiden, Ari y Elaine no pudieron evitar entrar en pánico al ver tanta gente rodeándolos. Nunca habían visto tanta desesperación por vivir en otros. Tanto es así que sintieron que si no respondían a la gente inmediatamente, podrían tener serios problemas. ¡Alto! De repente se escuchó una voz fuerte y resonante. Todos miraron en dirección a la voz y vieron que era un vecino del pueblo. Señor Kenley. Has regresado. ¿Cuándo regresaste? En comparación con el comportamiento que estas personas mostraron hacia el estudiante de Adam, su comportamiento hacia Kenley fue completamente diferente. No era hostil ni intimidante en absoluto. De hecho, era muy amigable y estaba lleno de preocupación. Esto era natural, ya que Kenley era alguien a quien conocían desde hacía mucho tiempo, mientras que los estudiantes de Adam eran extraños. Todos, entiendo por lo que están pasando, comenzó Kenley. Por favor, permítanme explicarles. Los miembros de mi escuadrón y yo pudimos regresar a Stratford bajo el liderazgo de un valiente mago de rango 2. Mago de rango 2. ¿Podría ser Lord Arkmore? Entonces está en esta ciudad. No hemos sido abandonados. La multitud estalló en vítores. Creían que, si había un mago de rango 2 en esta ciudad, no tenían por qué preocuparse en absoluto por los peligros que acechaban fuera de los muros. Un mago de licuefacción de maná era una existencia insondable para estos mortales. Kenley no los corrigió. Creía que les llevaría más tiempo convencerlos de que había otro mago de rango 2 además de Gore. Así que asintió. Sí, el mago Darkmore está bien y con vida. Actualmente se encuentra en las afueras de la ciudad, preparando el camino para llevar a todos a un lugar seguro. Por primera vez desde que los árboles llorones cobraron vida, los ojos de los habitantes del pueblo brillaron de esperanza. Sus vítores se hicieron aún más fuertes, casi ahogando los lamentos de los árboles del exterior. Sin embargo, Kenley interrumpió a todos en voz alta. El mago Darkmore me ha ordenado que me asegure de que todos estén bien alimentados. Esto es para asegurar que ninguno de ustedes se convierta en un obstáculo en nuestro camino de salida de este lugar. No quiero ser grosero ni ofensivo, pero esta es la verdad. Si no tenéis la comida y el agua que os han traído estos niños, estaréis demasiado débiles para sobrevivir a la próxima prueba. Luego juntó las manos y dijo, por favor, les pido a todos que hagan lo que les digo. Las palabras de Kenley sonaron razonables para los habitantes del pueblo. Estaban profundamente conmovidos por el hecho de que Gore me preocupé mucho por ellos. Uno por uno, la gente se acercó y comenzó a beber el agua y a comer los panes que los estudiantes de Adán habían proporcionado. Al verlos hacer fila y beber agua, Kenley asintió para sí mismo. Ahora que esto está solucionado, lo único que queda son las personas que se han escondido en los búnkeres subterráneos. No queda mucho tiempo. Tenemos que encontrarlos rápido. Morir. Gore blandió su lanza frente a él y derribó varios árboles llorones de una sola vez. Sin embargo, pronto fueron reemplazados por aún más árboles que lo rodeaban. Muere. 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 Continuó cortando su lanza con una expresión desesperada y maníaca en su rostro.
Sus ojos estaban inyectados en sangre, ardían con intención asesina mientras atravesaba docenas de árboles y se dirigía hacia el pueblo. Rugido. De repente, un rugido resonante resonó en el bosque. El familiar de Gore había sido atravesado por una rama gruesa y serpenteante una vez más. ¡Jora! Gritó Gore con impotencia al ver a su familiar caer lentamente al suelo. Parecía que toda la fuerza había abandonado el cuerpo del tigre blanco. Estaba lleno de agujeros abiertos causados por las raíces y las ramas de los árboles llorones. El tigre ya no pudo más. Miró a Gore y gruñó suavemente. Tú, los ojos inyectados en sangre del hombre se llenaron de lágrimas cuando comprendió la intención de su familiar. Hizo girar su lanza en un movimiento circular alrededor de él y del tigre, despejando una vez más todos los árboles que lo rodeaban. Las lágrimas corrían por el rostro de Gore mientras frotaba con cariño la cabeza peluda y empapada de sangre del tigre. Gracias, luego, sin mirar atrás, se lanzó hacia adelante, dejando atrás a su familiar. El tigre miró con nostalgia la espalda de Gore, que se alejaba. Quería escapar de ese lugar con su amo y encontrar un lugar seguro, pero sabía que no era posible. Así que al final decidió sacrificarse para que al menos Gore pudiera salir con vida de ese lugar maldito. Los ojos azules del tigre brillaron con crueldad e intención asesina mientras se ponía de pie lentamente. Reunió toda la fuerza que le quedaba y se abalanzó sobre los árboles llorosos, planeando derribar tantos como fuera posible antes de abandonar este mundo. Rugido. Gore saltó por encima del dosel del bosque llorón y pronto aterrizó entre los árboles extraños con un ruido sordo. Blandió su lanza, mató a los árboles cercanos y se lanzó hacia adelante. Debo conservar tanto maná como sea posible, pensó para sí mismo. Miró a su alrededor, tratando de determinar la dirección en la que se dirigía. Dondequiera que miraba, lo único que veía eran árboles llorosos que lo rodeaban. Maldita sea, estoy perdido. Maldijo para sus adentros. Se agachó un poco y saltó a través del dosel de los árboles vivos una vez más. Después de mirar la posición del sol de la tarde, confirmó la dirección que debía tomar. Aterrizó a decenas de metros de distancia y cortó los árboles a su alrededor de manera mecánica. Saltar. Matar. Repetir. De repente, escuchó los gritos desesperados de su familiar que venían detrás de él. Se giró en dirección al rugido, pero su mirada no podía pasar a través de los árboles llorosos. El rugido del tigre se debilitaba a cada momento que pasaba. Hasta que finalmente, se hizo el silencio. Gore apretó los puños y escupió con los dientes apretados. Maldita sea. Antes de que los árboles pudieran acercarse y atraparlo, saltó de nuevo. Mientras estaba en el aire, pensó para sí mismo con total desesperación. Maldita sea, no debería haber venido aquí, ¿por qué? ¿Por qué vine aquí? Si no lo hubiera hecho, Jora todavía estaría viva. Maldita sea. Maldita sea todo. Gore no podía entender por qué había decidido en primer lugar guiar a un grupo tan grande de personas a la mansión Oulet. Teniendo en cuenta su personalidad cautelosa, debería haber escapado de este lugar en el momento en que sintió la presencia de ese hombre lobo de rango 2 dentro de la mansión en ruinas cuando fue allí para realizar un reconocimiento. Pero, curiosamente, se había dejado llevar por la promesa de victoria y todos esos tesoros que yacían dentro de la mansión. Como resultado, ahora estaba gravemente herido. Además, su familiar también había muerto, lo que lo debilitó aún más. ¿Cuándo me volví tan codicioso?, pensó. Pero al final, lo atribuyó al atractivo del método de extracción de maná que podría ayudarlo a avanzar al rango 3, rango vórtice de maná. Nunca hubiera imaginado ni en sus sueños más locos que todas sus acciones desde que llegó a Stratford habían sido producto de una manipulación psicológica. No puedo permitir que el sacrificio de Jora sea en vano, pensó. Mientras continuaba masacrando a todos los árboles llorones y abriéndose camino fuera de este bosque maldito, de repente sus orejas se movieron y miró en una dirección particular. Aparte del gemido ominoso de los árboles, podía oír algo más. Era el sonido de algo pesado moviéndose por el suelo, junto con el sonido de pasos. Murmuró Gore incrédulo. Alguien más se acercaba a él. Este descubrimiento dejó al hombre estupefacto. Sabía muy bien lo difícil que era para él, un mago, para atravesar este bosque de árboles vivos. Incluso un mago de rango 2 como él estaba enfrentando muchas dificultades, y mucho más un mago de rango 1. ¿Podría ser ese joven mago llamado Adam? Pensó para sí mismo. Por alguna razón, no tenía una buena impresión de ese joven, pero considerando la situación en la que se encontraba, en realidad estaba bastante contento con la posibilidad de que Adam estuviera abriéndose camino.
hacia él. Si los dos podemos trabajar juntos, podremos salir de aquí, pensó. Pero la realidad era muy diferente a lo que había imaginado. Fue algo que lo dejó estupefacto, incapaz de comprender la escena que se desarrollaba ante él. Los árboles llorones que lo rodeaban dejaron de atacar de repente. Sus ramas bajaron lentamente hasta el suelo y se separaron, revelando un pasadizo. Lo que las palabras de Gore se quedaron atascadas en su garganta cuando vio a un pequeño grupo de magos emerger del pasadizo. Magus Darkmoor, eres tú. Dijo el alcalde Ops mientras lideraba al grupo de magos detrás de él. Tú, ¿cómo hiciste? Gore no podía encontrar las palabras adecuadas para hablar. Su mirada se posó en un orbe oscuro que sostenía el anciano alcalde. Este orbe místico irradiaba ondas débiles que mantenían a raya a los árboles llorosos. Antes de que pudiera preguntar al respecto, el viejo alcalde lo instó. No hay tiempo para explicaciones. Mago Darkmoor, debemos regresar a Stratford rápidamente. Gore miró con sospecha al alcalde y a los magos que estaban detrás de él. ¿Dónde encontraste a ese orbe? ¿Y por qué quieres volver a...? El alcalde Ops lo interrumpió mientras pasaba junto a Gore. Te lo explicaré en el camino. Todo lo que necesitas saber es que si no llegamos a Stratford antes del atardecer, todos moriremos. Gore había estado luchando durante varias horas antes, matando a cientos de árboles llorones. Sin embargo, no pudo llegar muy lejos a través del bosque oscuro. Sin embargo, el alcalde Ops, con la ayuda del extraño orbe negro, pudo controlar de alguna manera los árboles llorones y atravesar el bosque sin esfuerzo. Pensando en cuánto dolor y sufrimiento tuvo que pasar en el bosque, Gore no pudo evitar sonreír amargamente. Si el alcalde hubiera aparecido antes, Jora todavía estaría viva, pensó. Miró los árboles que tenía a ambos lados. Ya no aullaban, sus rostros ya no se contorsionaban de dolor y agonía. En todo caso, los rostros reflejaban paz. Habían cerrado los ojos y estaban dejando pasar al grupo. Gore pudo deducir que cualquiera que fuese el orbe negro en posesión del alcalde Ops, estaba profundamente conectado con la mansión Owlet. Después de todo, ya había confirmado que los árboles protegían ese lugar, así que no fue tan difícil atar cabos. Entrecerró los ojos y preguntó con frialdad. ¿Dónde encontraste ese orbe? El alcalde Ops, que caminaba justo delante de él, se estremeció al oír las palabras del hombre. Se dio la vuelta y forzó una sonrisa. ¿No es obvio, Lord Darkmoor? Lo encontré dentro de la mansión. ¿Qué más encontraste? Insistió Gore. ¿Fuiste al sótano? ¿Pasaste por la puerta roja? Una luz extraña pasó por los ojos turbios del alcalde mientras pensaba alarmado. ¿Podría ser que él y ese herbolario lograron pasar la puerta roja? Ese mi señor, tragó saliva nerviosamente. No fui yo quien encontró este orbe, fue otro mago quien lo encontró en la chimenea. ¿Dónde están? Gruñó Gore. Desafortunadamente, ha muerto, dijo el alcalde Ops moviendo la cabeza con pesar. Al igual que muchos otros magos que contratamos en el consorcio. Gore entrecerró aún más los ojos, con una profunda sospecha carcomiéndolo por dentro. Miró a su alrededor y vio que, excluyéndolo a él, había media docena de magos. Y todos ellos eran residentes de Stratford. Entonces, ¿todos los demás murieron? ¿Pero tú y tus habitantes lograron salir con vida? Preguntó Gore con una expresión de disgusto. Burla. El anciano alcalde suspiró. Luego miró al hombre y preguntó aparentemente por curiosidad. Señor, ¿qué es esa puerta roja de la que habla? No encontramos nada parecido en la mansión. Aunque solo pasamos unos minutos en el primer piso antes de tener en nuestras manos el orbe y salir de ese claro. Gore miró fijamente al anciano, lo que hizo que éste se encogiera de miedo. Miró el orbe negro y luego al alcalde Ops, cambiando de mirada varias veces. El anciano alcalde podía entender las intenciones del hombre basándose en la hostilidad que emanaba de sus ojos. Sin embargo, las palabras que salieron de Gore a continuación no fueron las que esperaba. Hay una puerta roja en el sótano de Owlet Manor, comenzó Gore. Creo que es allí donde se encuentra la entidad maligna que tu antepasado, el mago Stratford, ha sellado. Imposible. Ese lugar está en realidad debajo de la mansión Owlet. Los magos de Stratford quedaron estupefactos por lo que Gore acababa de decir. Sin embargo, el anciano alcalde se mostró muy escéptico al respecto. Mi señor, ¿cómo sabe que Morven el Malévolo está sellado más allá de esa puerta roja? Preguntó. Gore lo fulminó con la mirada. Viejo tonto, ¿ahora me estás cuestionando solo porque tienes ese orbe en tu poder? Me disculpo, mi señor. Se apresuró a pedir perdón el alcalde Ops.
Si no fuera porque Gore desconocía exactamente cómo funcionaba el orbe, ya habría matado al alcalde y se habría quedado con el artefacto. Sin embargo, temía que el orbe solo pudiera ser utilizado por el alcalde o que el orbe necesitara una clave específica que solo el alcalde tenía. Gore no sabía cuál era la clave, por lo que decidió no hacer nada. Primero, necesitaba salir de Weeping Woods antes de poder intentar algo. El aura siniestra que venía de más allá de la puerta roja era muy similar a la que irradiaban esos hombres lobo, explicó Gore. Su expresión se volvió solemne y añadió. Además, esa aura era incontables veces más malvada y poderosa que la de los hombres lobo. Gore observó atentamente la expresión del alcalde. Unos momentos después, preguntó. ¿Qué planea hacer después de llegar a Stratford? ¿Y qué quiso decir cuando dijo que si no llegamos al pueblo antes del atardecer, moriremos? Los ojos del viejo alcalde brillaron con un brillo astuto y respondió con una pregunta propia. Mi señor, ¿sabe usted dónde se encuentra el herbolario? Gore frunció el ceño. ¿El herbolario? ¿Te refieres al mago Constantino? Sí, él, asintió el alcalde. No, no lo sé, dijo Gore. Yo fui el primero en abandonar el claro, así que no sé a dónde fue. El alcalde Obbs respiró profundamente y comenzó. Después de que el herbolario embolsó todos los tesoros y las notas de nuestros antepasados sobre las artes arcanas, así como el método de extracción de maná, convocó los ojos de Gore ardieron de furia mientras agarraba brutalmente al viejo alcalde por el cuello y lo levantaba del suelo. ¿Qué demonios acabas de decir? Preguntó con voz fría. ¿Adán se llevó todos los tesoros? ¿Y hasta los métodos de extracción de maná de tu antepasado? Cuac. El alcalde se esforzaba por respirar. Mi señor, digo la verdad. Lo vi con mis propios ojos. Con mis propios ojos. ¿Es verdad? Se burló Gore con desdén. ¿Por qué Adam exhibiría descaradamente su botín? ¿Crees que soy estúpido? ¿O crees que eres demasiado inteligente? Levantó la otra mano, planeando matar al viejo alcalde. Ya he tenido suficiente de ti. Muere. Si me matas, no podrás controlar los árboles con el orbe. Espetó el alcalde. Horror. Gore se quedó paralizado en su acción, soltando el cuello de la camisa del alcalde. TSK. El alcalde jadeó, pero logró explicarse. El herbolario llevaba un anillo que tenía la insignia de la familia de nuestro antepasado. Por eso sé que se llevó los tesoros que nuestro antepasado guardó para nosotros, sus descendientes. ¿Cómo sabes que ese anillo contiene los tesoros de tus antepasados? Preguntó Gore con frialdad. Está escrito en el testamento de nuestro antepasado. Dijo el viejo alcalde. Todos mis predecesores sabían sobre esto. Puedo mostrarle pruebas una vez que lleguemos a Stratford. El testamento del antepasado está guardado de forma segura en mi oficina. Gore miró fijamente al anciano durante unos instantes antes de preguntar de nuevo. Ahora dime por qué tenemos que llegar al pueblo antes del atardecer. ¿Por qué moriríamos si no lo hacemos? Mi señor, los árboles que nos rodean, contienen las almas de miles de humanos que una vez fueron parte del ejército de Morven el Malévolo, comenzó el alcalde Obbs. Hizo una pausa por un momento, sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. El herbolario planea usar el poder de las lunas de sangre y detonar todo el bosque llorón. Es por eso que necesitamos apurarse. Quiere tomar todas las almas de estos árboles y usarlas para avanzar en su rango de mago. Una extraña luz brilló en los ojos de Gore, lo que dificultó que los demás pudieran entender lo que estaba pensando. Pronto, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona y asintió. Entiendo. El sol se hundió lentamente en el cielo, provocando que éste se volviera gradualmente más oscuro y sombrío. Curiosamente, ese día la temperatura había bajado considerablemente y una atmósfera opresiva había comenzado a envolver las tierras. Solo faltaba poco más de una hora para que Selene y Luna fueran completamente visibles. Al percibir su inminente llegada, los árboles llorosos que rodeaban Stratford se pusieron muy nerviosos. Comenzaron a gemir con gran dolor y sus chillidos resonaron en todos los rincones de la ciudad. De pie en el centro de la plaza del pueblo, Kenley y Wagner miraron a todas las personas reunidas con expresiones solemnes. ¿A cuántas personas alimentamos? Preguntó Wagner. ¿Las has contado? Kenley sacudió la cabeza y frunció el ceño. Al menos unos cientos, no estoy seguro. Luego miró alrededor de las casas y continuó. Además, muchos de ellos entraron en sus búnkeres subterráneos después de que los árboles comenzaron a actuar de forma aún más espeluznante. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Ar, nervioso. Todavía hay una parte considerable de la población del pueblo que no ha bebido el agua.
Aiden intervino. Cuando las lunas de sangre salgan y ellos, no terminó sus palabras, pero todos entendieron lo que quería decir. Sus expresiones se volvieron aún más graves cuando pensaron en las consecuencias de que los residentes no tuvieran el antídoto. Elaine apretó los puños y dijo con cierta dificultad. Sé que el profesor nos dijo que no obligáramos a los residentes, pero ahora no tenemos otra opción. Kenley pensó un momento antes de asentir. Habló con firmeza. Tienes razón. Miró a todos los presentes y ordenó. Tomen el antídoto restante y entren en todos los búnkeres subterráneos. Hagan que esa gente lo beba por cualquier medio. Sí. Los tres niños y Wagner asintieron solemnemente antes de dividir el resto del antídoto y separarse, yendo en direcciones diferentes. Dentro de la casa abandonada, Adam estaba sentado en una mesa de madera, apoyando su barbilla en sus dedos entrelazados mientras miraba la carta que tenía frente a él. Su rostro estaba oculto por las sombras del ala de su sombrero puntiagudo, lo que hacía difícil distinguir sus expresiones. Habían sido tantas las variables que habían afectado el progreso de su misión que no pudo evitar empezar a vacilar un poco. A pesar de todos los obstáculos, se decidió a terminar la misión. Gracias a la ayuda de Elric, no debería ser un problema que los residentes evacúen la ciudad, murmuró en voz baja mientras leía el contenido de la carta. Al momento siguiente, sacó de su pendiente un par de objetos que Blackie le había regalado cuando lo visitó recientemente. Con esto, debería poder lidiar con esa entidad. Sus ojos brillaron con miedo mientras miraba los objetos. El aura de peligro que emanaba de ellos provocó que su espalda quedara empapada por una capa de sudor frío. ¿De dónde sacó Blackie esto?, murmuró en estado de shock. Pero a pesar de hacer tantos preparativos, Adam tenía un persistente presentimiento en su corazón de que todavía no era suficiente. El presentimiento seguía carcomiéndole el corazón. Su sexto sentido le advertía que había pasado algo por alto. Maldita sea, ¿qué me estoy perdiendo?, pensó. Ya he considerado la posibilidad de que esa entidad sea más fuerte que yo y he hecho los preparativos correspondientes. ¿Hay alguien más que pueda representar una amenaza para mí? ¿Pero quién podría ser? Adam pensó en todas las posibilidades, pero no llegó a ninguna conclusión. No pudo evitar decir con frustración. ¿Debo usar ese hechizo? Desde que había aprendido este hechizo de manos de Berger hacía unos años, se había abstenido de usarlo. Después de todo, su uso tenía consecuencias extremadamente graves para quien lo lanzaba. El hechizo se rigió por la ley de intercambio equivalente. Y, en el mundo de la magia, todo tenía un precio. La magia conservaba un determinado nivel de valor y un determinado efecto debía pagarse por algo de al menos igual valor. No tengo otra opción. Es mejor prevenir que curar, afirmó. Al momento siguiente, conjuró una perla blanca del tamaño de su cabeza que se encontraba en su pendiente. Este era el componente material necesario para el hechizo. Colocó la perla en el suelo y se sentó con las piernas cruzadas frente a ella. Luego, hizo una serie de señas con las manos, completando el componente físico. Finalmente, un círculo mágico brillante se iluminó debajo de la perla blanca, indicando que el componente del modelo también se había completado. Adam dudó por un momento antes de decidir ir con todo. Sus pupilas negras brillaban con una luz blanca de otro mundo mientras se formaban en ellas patrones geométricos de flores. Hechizo de rango 2. Bendición de la suerte. Este hechizo de la escuela de adivinación permitía al que lo lanzaba otorgarse suerte a sí mismo. Sin embargo, había que pagar un alto precio por ello. La perla blanca se desintegró lentamente y se convirtió en polvo brillante que giraba alrededor de Adam. Sus ojos se iluminaron con una luz cegadora y los dibujos de loto que había en ellos emitían un aura sobrenatural. Sin que Adam lo supiera, por un breve instante, la visión de un río apareció detrás de él. Sin embargo, no era un río normal. Parecía estar hecho de cuerdas. Este era el mítico río del destino. El río desapareció tan rápido como había aparecido. Inmediatamente después, las venas se hicieron visibles en la cara y el cuello de Adam. Después de eso, tosió violentamente grandes bocanadas de sangre. Continuó tosiendo sangre durante un largo rato. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se detuvo. Se limpió la boca con una mano temblorosa y murmuró débilmente. ¿Cuánto de mi vida, acabo de sacrificar? Adam hizo una pausa por un momento, conjuró una poción curativa de su pendiente y la bebió de un trago. Pero vale la pena, dijo. La duración del hechizo es de 1 hora, en ese tiempo, lo sabré todo, aunque había pagado un gran precio, el hechizo ahora estaba completo. Y
Unos minutos después de que Adam lanzara el hechizo, se produjo un extraño disturbio cerca de las puertas norte de la ciudad. Los árboles llorones ubicados en esa zona de repente se separaron, revelando un camino angosto. De ese camino surgió un pequeño grupo de magos. No eran otros que Gore, el alcalde Obbs y el resto de los reyes magos de Stratford. Gore se dio la vuelta y observó los árboles llorosos que lentamente retrocedían y cubrían el estrecho camino. Todavía no puedo creer que ninguno de los árboles nos haya atacado, pensó en estado de shock. Alabado sea nuestro antepasado. Su artefacto nos salvó la vida. ¡Viva el espíritu de los antepasados! Los demás magos del grupo cayeron de rodillas y comenzaron a agradecer sinceramente a su antepasado, el mago Stratford, por dejar atrás el orbe negro. Si no fuera por ese extraño artefacto, nunca habrían logrado salir del bosque llorón. Al oír la repentina conmoción que provenía de las puertas de la ciudad, Kenley y Elinei, que estaban cerca, se acercaron a ellos con cautela. Además de ellos, hubo algunos ciudadanos atrevidos que también salieron a ver cuál era la causa de esta repentina conmoción. Cuando vieron al grupo parado cerca de las puertas del norte, quedaron atónitos. Ese alcalde. Lo lograste. Estás vivo. Los habitantes del pueblo corrieron hacia el viejo alcalde llenos de alegría. Nunca habían pensado que alguien más que el grupo de Adam lograría salir con vida. Sin embargo, ver a su alcalde y a un puñado de otros magos locales regresar a la ciudad los llenó de felicidad. El alcalde Obbs los miró con ojos cálidos. Lamento haberlos preocupado a todos. ¿Dónde están los demás residentes? ¿Están a salvo? Aunque las lunas de sangre estaban a punto de salir muy pronto, todavía tenía que mantener las apariencias para asegurarse de que todo saliera bien. Hasta que el gran plan se hiciera realidad, tenía que asegurarse de que todo fuera perfecto. Sí, mi señor, dijo una mujer de mediana edad. El mago Darkmoor se aseguró de que todos tuviéramos suficiente comida y agua para sobrevivir. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando vio a Gore de pie detrás del alcalde. ¿El Lord Darkmoor acaba de llegar?, preguntó confundida. Los demás residentes que estaban con ella también estaban perplejos. Habían pensado que Gore ya estaba dentro del pueblo. ¿Cómo que te dio de comer y beber? ¿Qué te dio de comer exactamente?, gruñó amenazadoramente el alcalde Obbs mientras apretaba con fuerza el hombro de la mujer. Un terrible presentimiento se apoderó del corazón del anciano. El acto de dar de comer y beber a los residentes locales le pareció muy sospechoso. Sobre todo teniendo en cuenta que el plan estaba en su fase final. La mujer gruñó de dolor. ¡Ah! Alcalde, usted me está lastimando. Respóndeme. El alcalde se puso aún más furioso y apretó con más fuerza los hombros de la indefensa mujer. De repente, Kenley le dio una fuerte palmadita en el brazo al alcalde y dijo fríamente: ya es suficiente. El alcalde Obbs soltó inmediatamente a la mujer, lo que la hizo caer de rodillas y gritar de dolor. Luego miró al recién llegado y estuvo a punto de reprenderlo, pero de repente se detuvo cuando se dio cuenta de quién era. Kenley, dijo en estado de shock. Si tú estás aquí, eso significa que el herbolario también debe estar aquí. Sí, lo es, asintió Kenley, sin entender por qué el viejo alcalde de repente se estaba comportando de manera tan extraña. ¿Qué les dio de comer ese hombre a las personas?, gruñó. No tiene sentido que alimente a todo el pueblo cuando estamos en una situación tan aterradora, a menos que esté planeando algo nefasto. Un brillo astuto cruzó por sus ojos mientras pensaba. Ya había considerado la posibilidad de que el herbolario regresara a la ciudad. Esto es perfecto. Haré que Gore y el herbolario se peleen entre sí por el supuesto tesoro, mientras preparo el ritual. ¿Pero qué es eso del hombre que les da de comer y beber a todos? No importa. Una vez que haya resucitado, nada de esto importa. Esta noche se materializarán siglos de planificación. Habré logrado lo que todos los alcaldes que me precedieron no pudieron. Recibiré toda la gloria por su resurgimiento. El alcalde Windham Obbs confiaba en su capacidad para planear el asunto. Como ya había previsto el resultado, se dio la vuelta y miró a Gore con una mirada sincera. Mi señor, dijo apasionadamente. Ese vil mago no solo quiere usar a todas las almas que residen dentro de los árboles llorosos, sino que también quiere usar a todos los residentes inocentes de esta ciudad. Por favor. Le insto a que imparta justicia. El alcalde se reía para sus adentros. Sabía lo codicioso que era el hombre que tenía delante. Ahora, después de haberle dado otra justificación para luchar contra Adam, estaba seguro de que el hombre estaría de acuerdo. Gore miró al viejo alcalde con expresión indiferente y dijo fríamente:
Muéstrame el testamento de tu antepasado. ¿Eh? El alcalde lo miró aturdido, pues no esperaba ese resultado. Muéstreme el testamento donde dice que su antepasado guardó su legado en el anillo, continuó Gore. Una gota de sudor resbaló por la frente del alcalde. Claro que puedo mostrártelo. Está en mi oficina. Pero primero debemos ocuparnos del herbolario. Mi señor, te dije que planea usar el poder de las lunas de sangre para sus malvados planes. Una vez que te ocupes de él, no solo tendrás los tesoros de los antepasados, sino que también habrás salvado a todos los residentes de esta ciudad. Debes darte prisa. Las lunas están a punto de salir. La expresión indiferente del rostro de Gore no cambió. Miró profundamente a los ojos del viejo alcalde y ordenó con voz fría. Dame ese orbe negro. ¿Por qué? El alcalde Obbs involuntariamente dio un paso atrás. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, dijo apresuradamente. Quiero decir, por supuesto, que puedo dártelo. Pero primero, ocupémonos de, he sospechado de ti desde que nos conocimos en el bosque llorón, dijo mientras colocaba su mano sobre el hombro del anciano. 8:45. Tu razonamiento parece estar lleno de lagunas y no confío en ninguna palabra que sale de tu boca. Los ojos de Gore brillaron con intención asesina y furia. Lo sabía, dijo Gore mientras daba un paso adelante y se situaba justo delante del alcalde. He sospechado de ti desde que nos conocimos en el bosque llorón, dijo mientras colocaba su mano sobre el hombro del anciano. Tu razonamiento parece estar lleno de lagunas y no confío en ninguna palabra que sale de tu boca. Los ojos de Gore brillaron con intención asesina y furia. El cuerpo del anciano alcalde se estremeció de absoluto horror. Quiso escapar, pero se dio cuenta de que, debido al agarre de Gore en su hombro, no podía. Mi señor, puedo explicarlo. Tartamudeó desesperadamente. No es necesario, dijo Gore. Espurrar. El anciano alcalde tosió un poco de sangre cuando la otra mano de Gore le atravesó el corazón. Cuando cayó de rodillas, vio a través de su visión borrosa cómo su asesino le quitaba el orbe negro. Antes de abrazar el frío toque de la muerte, solo un pensamiento resonó en su mente. ¿Dónde me equivoqué? Dentro de la casa abandonada, Adam se sentó débilmente en la silla de madera, practicando una ronda de atención plena. Su rostro estaba extremadamente pálido por toda la pérdida de sangre y a su lado yacían docenas de frascos vacíos que alguna vez contenían pociones curativas. De repente, sus ojos se abrieron de golpe y brillaron con una luz intensa. Se puso de pie de repente y giró la cabeza en dirección a las puertas del norte. Los efectos del hechizo se han manifestado. Sin perder ni un segundo más, corrió en dirección a las puertas del norte. Más allá de la puerta roja en el sótano de Ouled Manor había un túnel largo y tortuoso que conducía a una antigua cámara subterránea. La ubicación exacta de esta cámara subterránea estaba justo debajo de la ciudad de Stratford. Las imponentes puertas de piedra que estaban talladas con las figuras de hombres lobo de repente retumbaron y una voz profunda y siniestra se escuchó desde el otro lado. Parece que el destino ha intervenido. La voz se volvió fría y calculadora. No importa. Esto no cambia nada. Un giro del destino. Señor alcalde. No. ¿Qué has hecho? El resto de los magos que habían atravesado el bosque llorón con Gore, fueron testigos de cómo había asesinado a su alcalde a sangre fría y no pudieron evitar sentirse llenos de miedo y resentimiento. Se agacharon junto al cadáver del anciano, sollozando incesantemente mientras intentaban desesperadamente despertarlo. Elaine quedó muy desconcertada por lo que acababa de suceder. Retrocedió unos pasos y miró a Gore con ojos llenos de horror. ¿Por qué? Gore la miró con ojos fríos pero no respondió. Al ver la mirada asesina en los ojos del hombre, Elaine cayó al suelo, sin poder respirar. Kenley, por otro lado, estaba de pie justo frente a ella, protegiéndola del mago de rango 2. Preguntó nerviosamente. Lord Arkmore, ¿cuál es el significado de esto? Los labios de Gore se separaron y murmuró con frialdad. ¿Desde cuándo tengo que dar explicaciones a alguien como tú? Dio un paso adelante con la intención de darle una lección a Kenley, pero un momento después se detuvo. Sin que él lo supiera, una figura que vestía una túnica negra y un sombrero puntiagudo del mismo color apareció de repente junto al cadáver del alcalde. Cuando llegó, no podía sentir su presencia en absoluto. Gore pensó para sí mismo nervioso mientras se daba la vuelta rápidamente y miraba la espalda de Adam. Adam se acarició la barbilla mientras contemplaba el rostro sin vida del alcalde Obbs. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona y murmuró en voz baja. ¡Qué giro del destino! Así que el alcalde representaba la mayor amenaza para mí.
No podía entender el razonamiento detrás de eso, pero sabía que esto era obra del hechizo, bendición de la suerte. Adam sabía que si de alguna manera el alcalde lograba sobrevivir, eso significaría su muerte. Estaba profundamente agradecido de haber elegido lanzar ese hechizo a pesar de tener que pagar un alto precio por ello. Luego se dio la vuelta y miró a Gore, pensando para sí mismo. La persona a la que tenía la intención de descartar para mis planes ahora se ha convertido en la causa de mi repentina fortuna, en verdad, qué giro del destino. La mirada del joven de cabello negro se posó en el orbe negro que sostenía Gore y no pudo evitar preguntar. ¿Qué es eso? Gore no respondió. Observó la tez pálida del joven y se preguntó. Parece que está gravemente herido. Si intenta venir a por este orbe, ¿podré matarlo? Adam hizo otra pregunta. ¿Dónde está tu familiar? Los ojos de Gore brillaron de tristeza y rabia al oírlo de su familiar. Adam se dio cuenta astutamente y sus labios se curvaron en una sonrisa burlancia. Ah, ya veo, entonces, murió. Qué pena, cuidado con lo que dices. Espetó Gore entre dientes. De todos modos, ahora no es momento de discutir. Adam agitó la mano con indiferencia. ¿No quieres el tesoro que dejó el mago Stratford? Gore entrecerró los ojos. ¿Crees que creeré una palabra de lo que digas? Adam señaló el horizonte. Mira. El sol se está poniendo. Hizo una pausa por un momento, antes de hablar solemnemente. Cuando las lunas de sangre salgan, la entidad detrás de la puerta roja despertará. Solo tenemos que encargarnos de él y luego el tesoro será nuestro. ¿Qué dices? Los ojos de Gore se inyectaron en sangre y escupieron furia. Debido a su codicia, ya había perdido a su familiar. Ahora que tenía el extraño orbe negro en su poder, todo lo que quería hacer era abandonar esta ciudad. Que os jodan. Que se jodan los tesoros. Y que se joda esta maldita ciudad. Escupió con veneno antes de caminar hacia las puertas del norte. Está seguro de moverse entre los árboles llorosos. Pensó Adam en estado de shock. Entonces, notó que el agarre de Gore alrededor del orbe negro se apretó ligeramente. Sus ojos se iluminaron con comprensión. Veo. Al momento siguiente, las pupilas negras de Adam brillaron con una luz sobrenatural, mostrando brevemente los lotos blancos que había sobre ellas. Luego, todo volvió a la normalidad. ¿Cómo planeas vivir sin esto? Preguntó con una risita. Gore se dio la vuelta y estaba a punto de maldecir vehementemente al joven, pero sus ojos se abrieron cuando vio el orbe negro en la palma de Adam. ¿Qué? Gore bajó la cabeza y vio que le faltaba el orbe en la mano. ¿Cómo lo hiciste? Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando oyó el sonido de algo rompiéndose. Miró y vio que Adam había destrozado el orbe negro. No. Rugió Gore enojado. Ahora, su última esperanza de abandonar ese lugar había sido brutalmente destruida por Adam. Un inmenso arrepentimiento y furia brotaron de su corazón. Nunca antes había odiado a otra persona con tanta pasión. Jeje, parece que se rompió, se rió Adam con picardía. De todos modos, trabajemos juntos ahora. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la plaza del pueblo. Elaine, Kenley, seguidme. La pareja salió de su estupor y siguió al joven. Todo lo que había sucedido era tan extraño que no sabían qué hacer. Sin embargo, dejaron este asunto de lado. Ahora tenían problemas más importantes de los que preocuparse. El cielo se había oscurecido y Selene y Luna finalmente habían aparecido. Las estrellas se habían retirado, engullidas por la extraña luz roja que bañaba la ciudad con un tono siniestro. La noche de las lunas de sangre finalmente había llegado. Y, en la antigua cámara subterránea, las imponentes puertas de piedra temblaron y se abrieron lentamente, revelando un inquietante fondo negro detrás. De repente, en la oscuridad total, aparecieron dos ojos rojos que contenían ranuras verticales negras, seguidos por el sonido de pasos fuertes. Una figura imponente, envuelta en sombras, emergió del hueco entre las puertas. Aunque estaba oculta, parecía extremadamente demacrada. A pesar de ello, el aura de fuerza y peligro que emanaba de él inducía terror. Caminó hacia la palangana colocada en el altar, en el centro de la habitación. Miró en silencio la sangre acumulada en la palangana. Finalmente, levantó sus delgadas garras y tejió una serie de complejos signos con las manos. Varios minutos después, la sangre brotó de la palangana como si fuera una fuente. Galones de líquido carmesí brotaron de la palangana de piedra, cubriendo toda la cámara subterránea en cuestión de minutos. No es suficiente, dijo la figura con voz baja y gutural. Cerró los ojos y levantó la cabeza. Su mirada pareció penetrar el lecho de roca y atravesar el suelo. Y
En la plaza del pueblo, la estatua de bronce del mago Stratford retumbó de repente. Cayeron pequeñas partículas de polvo sobre el suelo cubierto de nieve mientras los ojos de la estatua cobraban vida. Se pusieron rojos y mostraron ranuras verticales negras. Los ojos primero miraron las lunas rojas y luego la ciudad. Los labios de la estatua de bronce se separaron y habló con frialdad. Stratford, ha llegado el momento. La estatua de bronce giró lentamente su cabeza hacia el norte, con sus ojos carmesí mirando el cadáver solitario de un anciano cerca de las puertas de la ciudad. No fue otro que el alcalde Windham Oaks. ¡Qué desperdicio!, pensó la entidad de ojos carmesí. Ahora la nave está muerta e inservible. No puede ser una coincidencia. Después de todo, sentí las maquinaciones del destino pero el mago no parece ser tan poderoso. En el mejor de los casos, es un mago de licuefacción de maná. No hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, debo tener cuidado con él. Para que frustre mis planes, no es un mago común. Al momento siguiente, la estatua levantó sus manos de cobre y comenzó a hacer gestos con las manos de manera lenta y mecánica. Como este no era su cuerpo real, sino solo una marioneta, la entidad de ojos rojos tardó más de lo habitual en completar el hechizo. Mientras completaba el componente físico del hechizo, la entidad pensó para sí misma con confianza. Aunque el recipiente ha muerto, puedo reunir al resto de la gente y construirme un nuevo cuerpo. He elaborado suficientes planes de contingencia para garantizar el éxito de mi gran plan. Mientras mi veneno corra por sus venas, no serán más que marionetas a mis antojos. La estatua terminó de tejer señales con las manos, pero antes de que pudiera lanzar el componente modelo del hechizo, se congeló en estado de shock. ¿Qué? ¿Por qué hay tan pocos? Solo unas pocas docenas, imposible. Aunque la entidad de ojos carmesí podía sentir a los habitantes del pueblo a través de su sangre, notó que solo una pequeña porción de ellos tenía veneno en su interior. Nadie debería haber sido capaz de contrarrestar el veneno en su torrente sanguíneo. Pensó la entidad con incredulidad. De repente, una figura misteriosa apareció ante la estatua de la nada. No era otro que Adán. Miró la estatua con ojos curiosos y preguntó. Entonces, tú eres la persona detrás de la puerta roja, ¿eh? Es un placer conocerte finalmente. La estatua no respondió. Continuó mirando al joven con ojos fríos y carmesí. Vamos a presentarnos, ¿vale? Adam sonrió despreocupadamente, aunque por dentro temblaba de nervios. Me llamo Adam Constantine. ¿Y tú? Una vez más, la estatua no respondió. Continuó mirando fríamente a Adam, escrutándolo. Adam se rió nerviosamente. Jaja, eres bastante introvertido, ¿no? Hizo una pausa por un momento y sacó un frasco de cristal de su pendiente. Quizás esto despierte su interés. Por primera vez, los ojos carmesí de la estatua se iluminaron con ligeros rastros de emoción mientras miraba el líquido púrpura dentro del frasco. Era el veneno. Su veneno. Al notar que había despertado el interés de la entidad, los labios de Adam se curvaron gradualmente en una sonrisa burlancia. ¿Reconoces esto, no? Es tu veneno después de todo. Entonces fuiste tú quien neutralizó el veneno de su sangre, dijo la estatua en voz baja. ¿Cómo lo lograste? Adán levantó la barbilla y habló con orgullo y arrogancia. Es porque soy el mejor herbolario de estas tierras. La estatua permaneció en silencio por un largo tiempo antes de volver a hablar. ¿Fuiste tú quien mató mi nave? ¿Barco? Adán entrecerró los ojos. ¿Te refieres al viejo alcalde? De repente, sus ojos brillaron con comprensión y continuó. Ya veo. Así que así es como la fortuna me favoreció. Si el alcalde no hubiera muerto, habrías usado su cuerpo como recipiente y probablemente me habrías matado. Interesante. Qué interesante. El destino realmente funciona de maneras misteriosas. La intervención del destino, decía la estatua. Luego miró a Adam con sed de sangre y gruñó. Realmente fue tu culpa, Magus. Al percibir la enorme hostilidad de la estatua, Adam se estremeció involuntariamente. Levantó las manos y dijo apresuradamente. Hablemos de esto, ¿sí? Agitó el frasco de cristal frente a la estatua y agregó. Hablemos de este veneno. Esto sirve como catalizador para que puedas controlar a los habitantes del pueblo, ¿no es así? La estatua volvió al silencio, mirando fríamente a Adán. Sin embargo, al joven no le importó. Continuó parloteando. La historia afirma que el mago Stratford luchó contra Morven el Malévolo hace siglos, lo que llevó a la derrota de este último. El mago Stratford selló a Morven en las profundidades de los bosques afligidos para la eternidad.
Después de eso, formó una familia y construyó esta ciudad, asegurándose de que sus descendientes custodiaran el sello para siempre. Adam hizo una pausa por un momento antes de preguntar. ¿Eso es lo que debería haber pasado? Miró la estatua y sus labios formaron lentamente una sonrisa burlancia. Pero la historia la escribe el vencedor, ¿no es así? Los ojos carmesí de la estatua se entrecerraron y escupieron una desenfrenada intención asesina. ¿Tú, cómo lo supiste? Fue una suposición. Adam se encogió de hombros. Acabas de confirmarlo. Debería agradecerle a mi estudiante por esta pista. Si no fuera por ella, probablemente nunca me habría dado cuenta de tu verdadera identidad, Magus Stratford. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Esta es mi teoría. Hace varios siglos, realizaste experimentos en vivo con humanos. El mago Morven se enteró de esto y trató de detenerte. Al final, él murió, pero tú sobreviviste milagrosamente. Sin embargo, estabas demasiado herido. Entonces decidiste tener muchos descendientes y construiste esta ciudad con el pretexto de proteger el sello. Pero en secreto has estado recolectando la sangre de tus descendientes para que puedas usarla para recuperar tu fuerza. Ah, y probablemente manipulaste a todos para que nunca abandonaran la ciudad. Dado que los hombres lobo están estrechamente relacionados con la luna, la noche de las lunas de sangre parece ser bastante auspiciosa. Y, como había pensado, realmente apareciste esta noche. La estatua permaneció en silencio durante un largo rato, lo que hizo que la sonrisa de Adam se hiciera más profunda. ¿Mi teoría es cierta, no? Preguntó. ¿Has ganado suficiente tiempo? Preguntó la estatua. La sonrisa de Adam se congeló. Aunque solo unos pocos de mis descendientes mortales llevan el veneno en su interior, todavía puedo sentir a 5 magos que llevan mi linaje y también el veneno, continuó la estatua. Eso será más que suficiente para cuidarte. En la mente de Adam sonaron intensas campanas de advertencia y se retiró a toda prisa. Al mismo tiempo, maldijo furiosamente en su interior. Maldita sea, esos idiotas. ¿Se han asustado? Maldita sea. Debería haber matado yo mismo a los magos locales. Jajaja. La estatua se rió a carcajadas mientras hacía el último gesto con la mano necesario para activar el hechizo. Serás el primero al que mate, Magus. El resplandor carmesí de las lunas gemelas bañaba la ciudad de forma amenazante. La atmósfera se tornó misteriosa y mística. La ciudad entera empezó a temblar mientras las calles absorbían la luz roja de la luna y se iluminaban de forma brillante. Toda la red de carreteras de la ciudad sirvió como componente modelo para el hechizo. Poco a poco, la estatua de bronce del mago Stratford se fue cubriendo de grietas. Se produjeron unos momentos de silencio antes de que toda la plaza del pueblo explotara. ¡Bum! Sí. ¿Les gustó el giro? Espero haberlo ejecutado como lo había imaginado, jejeje. Es en él. Al mismo tiempo que Adam hablaba con Magus Stratford, tratando de ganar tiempo suficiente para que los miembros de su escuadrón ataran todos los cabos sueltos, los estudiantes de Adam estaban irrumpiendo en todas las casas, buscando a residentes que aún no hubieran tomado el antídoto. ¡Bam! Aiden pateó la puerta del búnker subterráneo y entró. Su mirada se posó en una familia de 4 personas acurrucadas en un rincón, mirándolo con miedo. ¿Quiénes son ustedes? El padre y el esposo protegieron a su familia de Aiden. Aléjense de aquí. Aiden se abalanzó sobre el hombre y lo tiró al suelo. Luego, le metió el antídoto en la boca. Después de eso, miró al resto de la gente y se disculpó antes de hacer lo mismo. Lo siento. Pero no tengo tiempo. Elaine sujetó a una familia de 3 personas con gruesas enredaderas. Descorchó el frasco y les administró el antídoto con todo el cuidado que pudo. Por favor, perdóname. Dijo mientras le hacía beber el líquido a la mujer. Después de encargarse a la familia, corrió escaleras arriba y se acercó a la casa de al lado, planeando hacer lo mismo con la gente de allí. Pero esta casa estaba vacía. El pánico la consumió mientras corría hacia la siguiente casa. Pero, al igual que la anterior, esta también estaba vacía. Esta ciudad es demasiado grande. ¿Cómo voy a encontrar a esa gente que se ha encerrado en sus búnkeres? Murmuró desesperada. El resplandor carmesí de las lunas de sangre iluminó su rostro presa del pánico mientras corría hacia la siguiente casa. Aunque este enfoque era altamente ineficaz, no tenía otra opción. Mientras tanto, a Arce le dio la responsabilidad de reunir a los habitantes del pueblo que ya habían consumido el antídoto y guiarlos hacia las puertas del sur. Todos, por favor, mantengan la calma. Dijo en voz alta. Tenemos 2 magos de rango 2 con nosotros. No hay nada que temer.
A pesar de su seguridad, los habitantes del pueblo no pudieron evitar entrar en pánico. En el momento en que aparecieron las lunas de sangre, los árboles llorosos que rodeaban la ciudad comenzaron a alborotarse. Comenzaron a agitar sus ramas y a romper la muralla de la ciudad. Sin embargo, eso fue todo lo que hicieron. Ninguno de los árboles puso un pie en el interior del pueblo. Todavía no, al menos. Estamos condenados. Gritó un hombre asustado, agarrándose el pelo. Al instante siguiente, salió corriendo hacia la plaza del pueblo. Estamos condenados. Corran para salvar sus vidas. No, no vayas por ese camino. Rugió Ar. Pero el hombre no escuchó. Como por una reacción en cadena, cada vez más gente empezó a huir del grupo. Por favor, quédate aquí. Es peligroso ahí fuera. Gritó Ar con todas sus fuerzas, pero sus palabras cayeron en saco roto. Y, en un callejón apartado, 5 magos estaban arrodillados en el suelo, con el rostro desfigurado por la ansiedad y el miedo. Tenían las manos y los pies atados, lo que les dificultaba escapar. Uno de ellos levantó la vista y preguntó con lágrimas en los ojos. Kenley, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Nos conocemos desde hace muchos años. La mano de Kenley que sostenía la espada tembló y vaciló. Cállate. Kenley. Wagner. No hagas esto. Por favor, déjanos ir. Somos inocentes. Sabes que lo somos. ¿Por qué haces esto? Los 2 acólitos de la hermandad, Kenley y Wagner, recibieron instrucciones de su superior directo, Adam, de matar a estos magos. Estos 5 magos eran residentes locales del pueblo. Tenían la sangre y el veneno del mago Stratford corriendo por sus venas. Kenley se había opuesto vehementemente a matar a esos magos y había replicado que el antídoto podía utilizarse contra ellos. Sin embargo, Adán había creado el antídoto basándose en el hecho de que sería utilizado en los residentes mortales de la ciudad. Por lo tanto, si se utilizara el antídoto contra estos magos, nunca funcionaría. Los efectos del antídoto serían simplemente demasiado débiles para resistir el veneno en sus cuerpos. Por eso Adam había ordenado a Kenley y Wagner que mataran a esos magos. Las consecuencias de dejarlos con vida serían extremadamente nefastas. Wagner miró a su amigo y tragó saliva nerviosamente. Hacemos esto, ¿verdad? Kenley dudó unos instantes antes de decidirse. Somos simples acólitos, las órdenes de un agente no se pueden desobedecer. Su agarre alrededor de la espada se hizo más fuerte y levantó los brazos, con la intención de blandir el arma. Mátenlos. Rugió. Kenley, lo olvidaste. ¿Olvidaste todas las veces que te invité a ti y a tu esposa a cenar? Dijo un viejo mago. Por favor, déjanos ir. Sé que no quieres hacer esto. Déjanos ir y no se lo diremos a nadie. Los ojos de Kenley se enrojecieron y las lágrimas amenazaron con caer. Recordó los momentos que había pasado con todas esas personas arrodilladas ante él. Pero tenía que hacerlo. Tenía que matarlos. No había otra manera. Apretó los dientes y susurró. Perdóname, sin embargo, antes de que pudiera blandir la espada, la calle se iluminó con una luz carmesí cegadora. No solo la calle en la que se encontraban, sino todas las calles de la ciudad estaban envueltas en esta luz siniestra. Cuando la luz retrocedió, el hechizo lanzado por el mago Stratford se completó. Kenley y Wagner quedaron atónitos por un momento ante el repentino acontecimiento. Cuando abrieron los ojos, la escena que los recibió los hizo estremecerse. Los 5 magos, atados de pies y manos, forcejearon para liberarse de sus ataduras. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror cuando las lunas de sangre arrojaron su siniestra luz sobre ellos. Su sangre se hirvió y el veneno que corría por sus venas estalló en un frenesí. Los temblores cubrieron sus cuerpos, los músculos se contorsionaron dolorosamente mientras los huesos crujían y se movían. Gritaban con todas sus fuerzas, pero sus voces se volvieron guturales y se transformaron en aullidos bestiales. De su piel brotó un pelaje oscuro y sus rostros se alargaron. La transformación fue violenta e implacable, sus mentes humanas se ahogaron en la oleada del hambre primaria. El miedo se reflejaba en sus ojos, que ahora se habían vuelto carmesí. Las emociones pasaron de la falta de voluntad a la confusión, y finalmente a la locura desenfrenada y la sed de sangre. Mientras perdían sus últimos vestigios de humanidad, miraron furiosamente a Kenley y Wagner, las personas que acababan de intentar matarlos. Rugido. Elaine jadeaba en busca de aire, mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se quedó atónita cuando las calles de la ciudad se iluminaron con una luz carmesí cegadora. Por un momento, incluso sintió que estaba a punto de morir.
Afortunadamente, cuando la luz se apagó, descubrió que no le había pasado nada. A excepción de su estado mental, que estaba trastornado, parecía estar bien. Pero ella sabía que algo había cambiado. El aire se siente diferente, murmuró suavemente mientras miraba alrededor de la ciudad. Auge. Un sonido fuerte y resonante resonó en la plaza del pueblo. Ella giró rápidamente la cabeza en esa dirección, con el miedo y el nerviosismo apoderándose de su corazón. Había polvo y escombros volando por todos lados cerca de la plaza del pueblo, y de allí emanaba un aura terriblemente opresiva. «Oh, no», exclamó horrorizada. «Allí es donde está el profesor». Quería ayudar a su mentor, pero sabía que solo sería un estorbo. En lugar de eso, decidió llevar a cabo la misión que Adam le había encomendado. Elaine se dio la vuelta y corrió hacia la casa más cercana, con la esperanza de encontrar residentes y alimentarlos con el antídoto. Espero no llegar tarde, pensó. Tan pronto como puso un pie dentro de la casa, a través del hechizo, el sentido de maná de Adam, pudo percibir la presencia de 3 personas en el búnker subterráneo. Sus ojos se iluminaron y rápidamente bajó. Por fin encontré otra familia. Pero y algo se siente extraño. Un presentimiento inquietante la consumió mientras se acercaba al búnker. Se dio cuenta de que, inconscientemente, disminuía la velocidad. Justo en ese momento, las puertas de acero del búnker se abrieron. Crujir. Hola. Gritó nerviosamente. Sin embargo, no recibió respuesta. Al momento siguiente, 3 personas, 2 adultos y un niño, cruzaron la puerta. Los ojos de Elaine se abrieron de par en par, totalmente conmocionados. Retrocedió asustado, con el cuerpo temblando. Las personas que salieron ya no eran humanos. Tampoco eran bestias. Sus cuerpos eran grotescos, cubiertos de mechones de pelo oscuro. Algunas zonas estaban deformadas, llenas de grandes pústulas rebosantes de pus, mientras que en otras zonas sobresalían huesos de la piel. Debido a la dilución del veneno en su torrente sanguíneo, estas personas no pudieron transformarse completamente en hombres lobo. Solo podían ser considerados como experimentos deformes y fallidos. El niño dio un paso adelante, tambaleándose. Extendió su mano temblorosa y miró a Elaine con ojos suplicantes. «Sálvame, sálvame», los ojos de Elaine se llenaron de lágrimas involuntariamente al ver el estado en el que se encontraba el niño. Adam les había advertido que esa sería la consecuencia si los habitantes del pueblo no consumían el antídoto. Solo ahora estaba empezando a darse cuenta de la oscuridad y el horror de la situación en la que se encontraba. «Me duele», dijo el niño mientras continuaba acercándose a ella. Elaine se quedó paralizada, conmocionada y aterrorizada. Le dolía el corazón al ver el lamentable estado de la familia. El niño dio otro paso, sus ojos carmesí brillaban con sed de sangre. Desnudó sus fauces y se abalanzó sobre Elaine. Rugido. Y, en el callejón apartado, la sangre fluía por las estrechas calles adoquinadas. Kenley y Wagner yacían en el suelo, con el cuerpo plagado de marcas de garras. Habían perdido mucha sangre y se encontraban en un estado lamentable. ¿Te arrepientes?, preguntó débilmente Wagner. La respiración de Kenley era agitada, pero logró responder. Sí, miró las lunas de sangre y murmuró en voz baja. Espero que Raina esté a salvo. La única razón por la que lograron salir con vida fue porque los 5 magos, que se habían transformado en hombres lobo, parecían tener prisa. De lo contrario, habrían sufrido una muerte espantosa. De repente, una luz verde brillante surgió de la oscuridad y se cernió sobre los 2 acólitos. La luz se alejó y la figura que se encontraba en su interior reveló su apariencia. TSK, 5 hombres lobo de rango 1 son suficientes para derrotar a un mago de rango 2, dijo Yavia de manera disgustada. Idiotas. Deberían haberlos matado mientras aún eran humanos. HPMH, esto es lo que obtienen. Kenley sonrió amargamente. Lady Yavia, no tuve la fuerza para matarlos, ahora, debo enfrentar las consecuencias de mis acciones, es comprensible, supongo. Si me hubieran ordenado que asesinara a los miembros de mi clan, probablemente no habría podido hacerlo. Al instante siguiente, levantó las manos y bañó a los 2 hombres con un resplandor verde intenso. Todas las heridas de sus cuerpos sanaron rápidamente bajo esa cálida luz. Después de curarlos, les ordenó. Vayan a la puerta sur. Es mocoso, debe estar allí. Iré a ver cómo están Elaine y Aiden. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue volando. Curar heridas mediante hechizos, dijo Wagner con incredulidad. Nunca pensé que presenciaría algo tan mágico.
Kenley se puso de pie y dijo solemnemente. Continuaremos con el siguiente paso del plan. Wagner asintió. Sí, ya no podemos permitirnos fracasar más. Luego miró en dirección a la plaza del pueblo donde se había producido la fuerte explosión. Esos 5 hombres lobos se dirigieron hacia esa dirección, sí, asintió Kenley, nervioso. Lord Constantine también está allí. Sabían que su fracaso en matar a los magos ahora representaría un peligro aún mayor para Adán, pero no podían hacer nada al respecto excepto maldecirse y culparse a sí mismos. Vamos. Miraron en esa dirección una última vez antes de dirigirse a la puerta sur. Adam gimió de dolor mientras luchaba por ponerse de pie. Sus oídos zumbaban y su pecho hervía de dolor. La explosión anterior fue tan poderosa que lo sacó de su camino y lo arrojó a la distancia. ¡Cuac! El joven tosió un poco de sangre. Maldita sea. Ese hechizo de adivinación de antes me hizo mucho daño, todavía no me he recuperado de eso. Miró hacia la plaza del pueblo. Todo el lugar se había derrumbado y se había formado un cráter. En el centro del cráter había un agujero gigante que conducía a la antigua cámara subterránea. ¿Qué está haciendo ahora? Adam se dirigió lentamente hacia el cráter. Pero pronto se quedó paralizado. Del agujero que había en el centro del cráter surgió un miasma negro que irradiaba un aura extremadamente maligna y aterradora, lo que hizo que Adam se quedara sin aliento. Stratford. Soltó. Antes de que Adam pudiera decir otra palabra, 5 hombres lobo de rango 1 corrieron hacia el miasma negro a gran velocidad. Con cada paso que daban, sus cuerpos se desintegraban en carne y sangre antes de ser finalmente absorbidos por el miasma negro. ¿Estáis construyendo una nueva nave?, murmuró Adam en estado de shock. De repente, sintió que una docena de personas más corrían apresuradamente hacia el miasma. Los residentes mortales del pueblo y parece que no recibieron el antídoto a tiempo, murmuró el joven en tono grave. Al momento siguiente, sus ojos se volvieron fríos y una luz despiadada brilló en ellos. Se movió para interceptar a los mortales. Matar. Elaine se arrodilló en el suelo, con sangre y carne esparcidas por todas las paredes que la rodeaban. Ella también estaba cubierta de sangre, pero no era suya. La joven miró los cadáveres de las 3 personas que acababa de matar con sus propias manos. ¿Qué he hecho?, dijo con voz temblorosa. Sus manos ahora estaban manchadas con la sangre de los inocentes, algo que nunca pensó que le sucedería. Sin embargo, la realidad a menudo fue cruel e implacable. Cuando el niño se abalanzó sobre ella antes, planeando matarla, sus manos se movieron por instinto y terminó matando al niño en su lugar. No tuvo mucho tiempo para regodearse en su culpa, ya que los otros 2 hombres lobo deformes también comenzaron a atacarla. Sin embargo, no eran rival para ella. Elaine se ocupó de ellos en el momento oportuno. Su cuerpo parecía moverse por sí solo, pero ahora su mente estaba confusa. Acababa de matar a una familia de 3 personas, una familia formada por personas que probablemente nunca habían hecho daño a una mosca en su vida. Sin embargo, los había matado de todos modos. Para ser más precisos, se vio obligada a matarlos. Si no lo hubiera hecho, habría sido ella quien habría muerto. Sin embargo, su joven mente no podía procesar esto. A sus ojos, los cadáveres que tenía frente a ella no pertenecían a abominaciones, sino a humanos. Eran personas con las que había interactuado durante su corta estadía en esta ciudad. Sus hombros temblaban y perlas de lágrimas corrían por su rostro ensangrentado. Ella repetía una y otra vez lo mismo. ¿Qué he hecho? De repente, la entrada principal de la casa se abrió de golpe y Aiden entró. Yapia lo siguió. Elaine. Gritó alarmado el joven al verla cubierta de sangre y arrodillada en el suelo. Supuso que su amiga había resultado gravemente herida. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que ese no era el caso. Estaba asombrado por lo que estaba viendo y no pudo evitar pensar. ¿Ella mató a esa gente? Corrió rápidamente hacia ella. Elaine, ¿estás herida?, preguntó. Sin embargo, la niña no respondió. Sintiendo que algo andaba mal, Aiden solo pudo mirar hacia Yapia, esperando una respuesta. El espíritu del bosque voló hacia Elaine y se quedó flotando frente a su rostro. Ella miró a la joven durante unos momentos antes de concluir. Parece estar en estado de shock. Después de eso, voló hacia adelante y colocó sus pequeñas palmas sobre la frente de la niña. Entonces, un cálido resplandor envolvió la cabeza de la joven. Unos momentos después, las pupilas de Elaine se contrajeron y de repente sintió que podía respirar de nuevo. Jadear.
La chica tomó grandes bocanadas de aire, mirando a Yavia y Aiden en estado de shock. Cuando llegaste aquí. Eso fue peligroso, Eleinei, dijo Yavia en tono sombrío. Si hubiera sido un enemigo el que hubiera venido aquí, habrías tenido una muerte espantosa. Eleinei, ¿estás bien? Aiden se arrodilló ante la joven, agarrándola por los hombros y preguntándole con preocupación. Ese sí, lo soy, dijo la chica. No tenemos tiempo para esto, los interrumpió Yavia, saliendo volando de la casa. Tenemos que dirigirnos hacia la puerta sur ahora mismo. Vamos. Aiden ayudó a Eleinei a levantarse y la condujo afuera. Antes de salir de la casa, hizo una pausa en sus pasos, se dio la vuelta y contempló los cadáveres frescos de la familia que acababa de matar. Sus ojos se enrojecieron y sus labios temblaron involuntariamente. Y lo lamento. Luego se dio la vuelta y salió de la casa con pasos temblorosos y con el corazón roto. Así era el mundo. A la sombra de la guerra, los niños crecieron más rápido de lo que debían y se convirtieron en adultos antes de tiempo. Y una siniestra metamorfosis se estaba produciendo dentro del miasma negro en el centro del cráter. Después de que esos 5 hombres lobo fueron reducidos a sangre y carne, y se fusionaron con el miasma, una aura opresiva de energía comenzó a fluctuar desde él. Adam se estremeció al verlo. No pudo evitar tragar saliva nerviosamente, pensando para sí mismo. Esperaba que ese bastardo fuera fuerte, pero no tan fuerte. Ruido sordo. Dejó caer al suelo las cabezas cortadas de los hombres lobo deformes que sostenía. Unas cuantas docenas de estas criaturas habían logrado llegar al cráter, sin embargo, Adam se había ocupado de todas ellas de manera eficiente. Sin embargo, a diferencia de su estudiante, no había ni una pizca de remordimiento en sus pupilas frías y oscuras. Miró el miasma negro que ondulaba en frecuencias fijas y no pudo evitar ponerse extremadamente solemne. Levantó la mano y la presionó hacia adelante, pero sucedió algo extraño. Un campo de fuerza invisible impidió que su mano avanzara. Es similar a mi campo de gravedad, pensó. Pero en lugar de tirar hacia abajo, ejerce una fuerza repulsiva. Este cabrón y seguro que lo tiene todo bajo control y la expresión de Adam se volvió despiadada. No importa lo que la vida me depare, nunca me rendiré. Se puso en posición de combate y reunió una gran cantidad de maná en su palma. Luego, lo desató todo sobre la barrera. Mano de la perdición. Un golpe. Auge. En el punto de impacto, la barrera comenzó a agrietarse, pero no se rompió. Adam quedó atónito por su robustez. Pero pronto quedó aún más sorprendido por lo que ocurrió justo después. Aún. La barrera reunió la fuerza del ataque de Adam y la desató contra él. Los ojos del joven se abrieron con incredulidad mientras volaba por los aires, devastado por el rebote. Se estrelló contra varios edificios antes de que finalmente perdiera impulso. Se puso de pie y miró en dirección al miasma. ¿Qué acaba de pasar? Nunca antes se había topado con una barrera así. Lo dejó sin palabras. Al instante se dio cuenta de que no había forma de poder atravesar la barrera, e incluso si lo hiciera, le llevaría un tiempo ridículamente largo. Tiempo que no tuvo. Y su mano derecha se sentía entumecida por el rebote. No tuvo mucho tiempo para pensarlo cuando vio que sucedía algo aún más extraño. Todos los cadáveres de los hombres lobo deformados que rodeaban la barrera se disolvieron de repente en sangre acre y se enterraron dentro de la barrera. Luego se deslizó hacia el centro del cráter y se fusionó con el miasma negro. Al ver esto, Adam se sintió indefenso y no pudo evitar maldecir por dentro. Maldita sea, debería haber guardado esos cadáveres dentro del pendiente. Se produjo una transformación cualitativa dentro del miasma, lo que provocó que una fuerte ola de energía se extendiera hacia afuera en todas direcciones. La formación del buque estaba completa. El miasma negro se disipó lentamente y una figura imponente aterrizó lentamente en el suelo. Escudriñó los alrededores con sus penetrantes ojos carmesí antes de que finalmente su mirada se posara en Adam. Los labios de Stratford se curvaron en una sonrisa malévola y gruñó. «Estás muerto, mago».